El título de mi intervención, como ven, es La Administración de 2030 empieza hoy. Y lo que pretendo es articular un conjunto de reflexiones eminentemente personales, fruto de mi experiencia, de lo que he conocido en la Administración y de lo que he aprendido de muchos compañeros, alrededor de 4 grandes bloques. En primer lugar, un vistazo al futuro. Ese lema de la Administración de 2030 empieza hoy no puede llevarse a la práctica sin una reflexión sobre cómo pensamos que puede ser ese futuro de 2030. Y quiero hablar un poquito de una mirada macro, una mirada micro, que nos dicen qué retos nos anticipan. El factor digital, no puedo negar mi querencia a la tecnología, que es de la que procedo, y precisamente es esa vinculación con la tecnología la que me hace insistir siempre una y otra vez en que lo importante siempre son las personas. El tercer apartado es cómo es el proceso de adaptación de la Administración o cómo debería ser el proceso de adaptación de la Administración a esos retos, a esas expectativas ciudadanas, a ese factor digital cada vez más invasivo y algunos diagnósticos y reflexiones que no solamente son personales, sino que posiblemente tengan un sesgo muy fuerte ligado a la Administración General del Estado en España, pero en la medida en que muchos de nuestros problemas y nuestras preocupaciones son comunes, espero que sean interesantes. Y por último, el aprendizaje como factor de éxito, porque bueno, yo estoy en el INAF y estamos convencidos de que el aprendizaje, muy especialmente en las administraciones públicas, en las que reclutamos funcionarios que después permanecen al servicio de esa administración durante 20, 30, incluso 40 años, el aprendizaje, como digo, es una palanca para adaptarse a los retos siempre cambiantes de la sociedad. Las tendencias macro. El material que he utilizado en toda esta presentación está al final de la misma referenciado, así que lo pueden consultar. Estas tendencias están sacadas de un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas de la Unión Europea y el horizonte temporal es 2030. Identifica 5 grandes tendencias que son una humanidad más rica y envejecida, una clase media mundial en expansión y al mismo tiempo un aumento de las desigualdades, una globalización más vulnerable, dirigida por China, Estados Unidos y la Unión Europea, una revolución industrial y tecnológica transformadora que va a afectar a todos los sectores, un nexo creciente entre el cambio climático, la competencia por los recursos y el consumo y la demanda de energía y una estructura internacional de poder cambiante con un aumento de la interdependencia y un multilateralismo cada vez más frágil. La primera de estas tendencias, personas. Otra vez hablamos de personas, una humanidad más rica, más envejecida, clase media en expansión, mayores desigualdades. ¿Seremos más? La previsión de ese estudio de la Unión Europea sitúa un pico de población de unos 8.200 millones de habitantes hacia el año 2030 y una ligera bajada para 2050, estabilizándose en los 8.000. Más mayores, la media de edad en la Unión Europea va a ser de 44 años, comparada con 21 como media de edad en el continente africano. Pensad en lo que eso implica en términos de sectores productivos, distribución de riqueza, formación, sanidad, etc. Una distribución de la población completamente distinta, prácticamente en la totalidad de los continentes, entre el 60 y el 100% de la población va a vivir en áreas urbanas, pero más del 60% de prácticamente todo el globo se situará en áreas urbanas. El aumento en el número de ciudades con más de 15 millones de habitantes es espectacular. Y el crecimiento de ciudades de entre 1 millón de habitantes y 5 millones de habitantes, en particular en India y en China, es asombroso en esa expectativa. La consecuencia en paralelo con esos cambios en la estructura de la población, se anticipa un aumento de las desigualdades que no son solamente económicas, sino que se percibe también un incremento en las desigualdades de género y en las desigualdades tecnológicas, en las desigualdades de acceso y dominio de las tecnologías. Y se puede pensar que la conjunción de esos 3 vectores en el cambio de la población va a aumentar o a hacer más intenso el fenómeno migratorio que ya estamos viendo. La segunda tendencia de la globalización, una globalización más vulnerable que tiene 3 ejes, que son China, Estados Unidos, la Unión Europea.
Nuevamente, 3 elementos a destacar. El desplazamiento de la economía hacia China continúa. En el año 2012, en los intercambios a nivel mundial, el más significativo era el de la Unión Europea, que suponía un 25% del total. Ese factor, el más importante, para 2030 será China y alcanzará casi un 27%. Aparecen naciones emergentes, no solamente las que lo son en este momento, sino nuevas que se incorporan a ese club y que tienen presencia como nuevas fuerzas de cambio económico y, por lo tanto, de modificación del equilibrio mundial. Se multiplican los poderes a nivel local. Y, por último, el aumento en las emisiones de dióxido de carbono, que a su vez puede tener un impacto en los fenómenos de cambio climático que ya estamos experimentando y que va a dejarse sentir de una manera más intensa, especialmente en África. Nuevamente, esos componentes de esa globalización es de esperar que tengan como consecuencia incrementos en la incertidumbre y en el riesgo de los escenarios, tanto políticos como económicos, de todo el mundo. La digitalización. Como voy a hablar más adelante en detalle del fenómeno de la digitalización, esta tendencia me la voy a saltar. La cuarta, sostenibilidad. El nexo creciente entre el cambio climático, la energía y la competencia por los recursos. Por un lado, la explotación de los recursos no va a cambiar sustancialmente, especialmente por el hecho de que los recursos minerales están donde están, no van a moverse. Pero al mismo tiempo va a aumentar la escasez de esos recursos y va a darse escasez en otros recursos como son significativamente los alimentos y el agua. Las estimaciones que hace la OCDE son de un aumento del 50% en las necesidades de agua, del 40% en el consumo de alimentos, del 30% en la demanda energética. Todo eso corremos el peligro de que se realimente entre sí, empeorando los efectos del cambio climático. Por lo tanto, la sostenibilidad es una de las preocupaciones que tiene que estar en la agenda de todas las organizaciones públicas mundiales. Y por último, esa estructura, ese equilibrio internacional cambiante, con una mayor interdependencia, un multilateralismo frágil, puntual, variable, en el que por un lado aumenta la inseguridad, por otro lado se refuerzan las potencias regionales y por último, sobre todo en las sociedades occidentales y europeas, asistimos a una crisis, a un cuestionamiento, a una fragmentación de los valores o de los ideales de derechos humanos y ciudadanía sobre los que se había venido asentando el estado de bienestar y que se ven cuestionados por los cambios sociales que estamos viviendo y que posiblemente se agraven en la medida que esos fenómenos migratorios van a continuar e incluso a intensificarse. Consecuencias previsibles, pues un aumento, una intensificación de los conflictos tanto internacionales como intranacionales y nuevamente los fenómenos de migraciones. Tendencias macro, vamos a ver las tendencias micro. La fuente de las tendencias macro era un estudio bastante riguroso, como digo, del Centro para Estudios de Políticas de la Unión Europea. Esto es el resultado de una encuesta absolutamente personal, sin ningún rigor científico, pero muy ilustrativa, que hizo la OCDE preguntando en el año 2016 a 8 expertos de la propia OCDE qué era lo que ellos identificaban como más significativo del cambio en 2030. Y, como veis, las tendencias que identifican, en la primera, productos como servicio. El cambio de dejar de poseer determinados tipos de bienes para utilizarlos como servicio cuando nos hacen falta. El ejemplo más claro, el coche. ¿Por qué voy a tener un coche si puedo utilizar un Car2Go, si puedo utilizar un Uber, si puedo utilizar un Cabify, si puedo utilizar algo con lo que me muevo de un sitio a otro, pago y dejo de tener que preocuparme de ese bien? Y eso se aplica a los coches, pero se puede aplicar a los utensilios, se puede aplicar a los muebles, se puede aplicar a un montón de cosas. Segundo, el fin del carbono. La sustitución, esperemos que por fin, del carbono como fuente de energía en favor de fuentes sostenibles. En tercer lugar, un mundo de potencias regionales. Es curioso cómo coinciden algunos de esos estudios macro que se basan en un análisis con muchos expertos, con muchas fuentes, con muchos datos de distinta procedencia y la intuición de muchos individuos. El cuarto, del hospital a las casas hospitales. O sea, de una medicina o de una asistencia pública
industrializada, entre comillas, a una asistencia sanitaria absolutamente individualizada, focalizada mucho más en la prevención que en el tratamiento y disponible para cada uno en su propia casa, en su propio ambiente, en su propia ropa. En quinto lugar, el cambio de los hábitos alimenticios, que está ligado con ese fenómeno que veíamos de disminución de recursos, competencia con recursos, preocupación por el medio ambiente, sostenibilidad, una modificación, una preocupación por una alimentación más sana, más sostenible en el futuro. El sexto de ellos, la incorporación al mercado laboral, pero también al mercado social, al mercado político, si es que se puede usar ese término, de la segunda generación de migrantes. Sobre todo esto es una preocupación netamente, digamos, europea o de países del primer mundo, pero que así como aquí pensamos que ocurrirá en 2030, ocurrirá en otros países un poco después, pero ocurrirá. El séptimo, sociedades democráticas en riesgo, lo que os contaba antes. El riesgo, la fractura, el cuestionamiento de valores sobre los que se han edificado distintos modelos sociales que hasta ahora son exitosos y que de repente parece que no son todo lo universales que pensábamos. Y por último, y porque siempre hay que tener un sueño, la conquista de Marte. ¿Qué me parece a mí importante de esta comparativa entre lo macro y lo micro? Pues me parece importante que en el análisis macro la tecnología solamente se percibe como una tendencia más de esas 5 que se identifican en el análisis, aunque es verdad que en el estudio de las otras 4 se hace referencia a la capacidad de la tecnología para resolver algunas de las crisis que se anticipan, pero se ve la tecnología como una tendencia más. Y sin embargo, desde el punto de vista individual, desde el punto de vista del ciudadano, del usuario, del consumidor, del paciente, en esas 8 tendencias que os he puesto, al menos en 5 de ellas, lo que hay detrás es tecnología. Es la tecnología la que habilita que el ciudadano pueda imaginar ese futuro. Las vuelvo atrás para que productos como servicio, detrás hay una tecnología. La sustitución del carbono, detrás hay una tecnología. Del hospital a la casa hospital, tecnología. Los hábitos alimenticios, la conquista de Marte. Esa diferencia entre cómo perciben las organizaciones y sobre todo las organizaciones públicas la tecnología como un elemento más, incluso como algo instrumental, y cómo lo percibe el ciudadano como algo que le puede cambiar la vida, es una de las cosas que me parece más interesante de esta contraposición entre la mirada macro y la mirada micro. Consecuencias, retos. ¿De qué cosas nos deberíamos preocupar a la vista de esas tendencias que parece que van a determinar el horizonte de 2030? Pues yo creo que los Objetivos del Desarrollo Sostenible resumen muy bien cuáles son los retos a los que las organizaciones públicas deberían dar respuesta para que 2030 nos encuentre en una situación mucho más positiva de lo que esas tendencias hacen suponer. Y veis que está pues desde el fin de la pobreza, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas. Todos ellos, de una o de otra manera, contribuyen a combatir los efectos negativos que esas tendencias nos hacen anticipar. Eso a nivel mundial, pero a nivel más local, a nivel de España, cada país tiene sus propios retos. Podríamos pensar que los retos a los que las administraciones públicas se enfrentan son mejorar la competitividad, reducir el nivel de paro, mantener el estado de bienestar, mejorar la demografía, impulsar la economía digital, aumentar la cohesión social. Esos retos se materializan en problemas que son cada vez más interdependientes. Es muy difícil y cada vez más diseñar una política pública para resolver un problema que no tenga derivadas que afecten a otros problemas. Esos problemas son además multidimensionales en los aspectos, las personas a las que afectan, los agentes que intervienen, los interesados. Y por último son inciertos, porque la realidad es cada vez más incierta. Pero además esos problemas se dan en sociedades que son cada vez más plurales, porque los individuos que las componen tienen puntos de vista más diferentes y expectativas más divergentes.
Y además esos ciudadanos, en la medida en que están cada vez más conectados, tienen cada vez más capacidad no solamente de obtener información, sino de difundirla y de dar a conocer sus expectativas. ¿Qué estrategias deben adoptar o pueden adoptar las organizaciones para enfrentarse a esos problemas en esas sociedades? Pues esas estrategias tienen que tener tres características. La primera, tienen que ser estrategias de colaboración. Estrategias de colaboración orientadas a obtener resultados. En segundo lugar, tienen que ser estrategias que busquen la participación individual activa, es decir, conseguir la implicación del ciudadano, del cliente, del usuario. De aquí el énfasis que se pone en la experiencia de usuario, porque eso lo que busca siempre es la implicación, la respuesta, el compromiso. Y por último, estrategias de transparencia, porque lo que obtienes con una estrategia de transparencia es la confianza de la ciudadanía, la confianza del consumidor, la confianza del cliente. El factor digital. Esta imagen seguro que la habéis visto, circula por toda Internet. Es qué pasa en Internet en un minuto, pero yo he juntado qué pasa en Internet en un minuto 2016, qué pasa en Internet en un minuto 2017. Y lo que me interesa es tres elementos distintos. El primero, los cuadraditos de color rosa. Veis que en 2016 he marcado YouTube 2,78 millones de visualizaciones de vídeo por minuto. 2017, 4,1 millones. Para Google, 2,4 millones de búsquedas por minuto 2016, 3,5 millones 2017. Crecimiento. Crecimiento, no voy a decir exponencial porque no lo es, pero crecimiento vertiginoso. Lo segundo que quiero señalar son los circulitos de color azul. En 2016 podéis ver Tinder por un lado, Vine por otro, que en 2017 no están. Y sin embargo, en 2017 hay una cosa que se llama Twitch y otra cosa que se llama Pi. ¿Por qué señalo esto? Porque de un año a otro, elementos o servicios o productos o apps que eran lo suficientemente relevantes como para aparecer aquí, porque tenían cifras, como en el caso de Vine, de 1 millón de aportaciones por minuto, al año siguiente han sido sustituidas por otra cosa. Y segundo elemento, rapidez. Y lo tercero que quiero señalar es lo que veis en 2017 con las estrellitas de color rosa, que son Uber, Netflix y Amazon. ¿Y por qué? Pues porque son tres ejemplos de negocio en el sentido más clásico del término, de negocio netamente digital, es decir, de un servicio que alguien produce y por lo que un cliente paga dinero, y quien hace el servicio gana dinero. Que fue una cosa que del principio de Internet, pues uno de los motivos por los que la gente no se lo tomaba en serio es porque, como es virtual, no hay manera de cobrar, todo es gratis. Pues no, no todo es gratis, se puede cobrar, se puede hacer negocio y además esos tres casos son tres casos de negocio que han desplazado a negocios físicos que existían antes, porque Netflix son los videoclubs, Uber son los taxis y Amazon es una tienda, que empezó como una tienda de libros, pero que es una tienda de todo. Entonces, eso es un elemento muy significativo. El factor digital no es ya un hobby, no es un entretenimiento. Y esto me lleva a lo de la transformación digital, que desde hace 4 años pues todo el mundo habla de la transformación digital y de repente parece que es una novedad. No es verdad. La transformación digital lleva ocurriendo desde los años 50 y los antecesores del Internet de las cosas pues los podemos encontrar en la máquina de Coca-Cola automatizada que había en una universidad americana y los antecesores de los sistemas expertos, que es una modalidad de la inteligencia artificial, pues los podemos encontrar en los pilotos automáticos o en los sistemas de control de los trenes. Lo que ocurre es que el cambio está, como señalaba en la transparencia anterior, en la velocidad a la que esto está ocurriendo, a la diversidad de la tecnología disponible y sobre todo a que el protagonista del cambio es el individuo. Todos los cambios anteriores, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la aparición de la informática,
fueron cambios o transformaciones en los que el protagonista era una organización que adoptaba una tecnología de la que obtenía una ventaja diferencial que le permitía abrir nuevos mercados, expandir el que ya tenía, echar a sus competidores. Y lo que hace distinta la transformación digital es que es el individuo el que, gracias a una tecnología barata, sencilla, disponible, accesible, puede elegir, puede seleccionar, puede echar del mercado a distintos servicios, distintos productos, distintas empresas. Por eso, la transformación digital no va de tecnología. La transformación digital va de la adaptación o del cambio que las organizaciones, sean públicas o sean privadas, tienen que hacer para adaptarse a ese cambio en las expectativas de los usuarios, sean clientes, sean ciudadanos, unas expectativas que tienen que ver con la ubicuidad del servicio, con la multicanalidad, con la consistencia, con la simplicidad, con la integración, con la personalización. A mí Amazon me hace recomendaciones que están basadas en lo que yo he leído y por eso me son útiles. Si estuviesen basadas en los gustos de otra persona que no coinciden con los míos, no me resultarían útiles. Y por último, en la utilidad. Si uno practica determinados deportes, le interesa recibir publicidad de determinadas tiendas, pero no de otras. Lo mismo ocurre con los servicios públicos. Si tengo hijos, me interesará que la administración me informe de becas, de vacunaciones, de colegios, de campamentos. Si no los tengo, me cabreará bastante recibir ese tipo de información. Y por eso, esa combinación de la tecnología como habilitador y el impacto que tienen las personas, eso es lo que hace que la transformación digital sea un fenómeno disruptivo. Porque el poder está en manos del individuo. Esa transformación digital forzosamente impacta a todos los elementos de la organización, socios, personas, modelos de negocio, recursos, procesos, entorno, y requiere fundamentalmente el desarrollo de 3 tipos de capacidades organizativas, que son sensibilidad a los cambios en el entorno, un modelo de toma de decisiones basado en evidencias y agilidad. Agilidad a la hora de adaptarse, agilidad a la hora de cambiar, agilidad a la hora de corregir, porque muchas veces nos equivocamos, pero de lo que nos equivocamos aprendemos. ¿Y cómo se hace la transformación digital? Pues como cualquier otra. Hay que empezar preguntándose ¿por qué quiero cambiar? ¿Por qué? ¿Qué me lleva a querer cambiar? Y una vez que sé por qué quiero cambiar, ¿qué voy a cambiar? Pues imaginemos que quiero cambiar porque mis ciudadanos no usan las páginas web para comunicarse conmigo. Pues tengo una necesidad de cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Mi interfaz de comunicación con ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí viene el tener una visión, hacer un plan, llevarlo a la acción. Una estrategia que es la misma que la de cualquier proceso de cambio de una organización. Hay muchos modelos de cómo hacer la transformación digital. Yo he cogido aquí 3 ejemplos de 3 organizaciones distintas que son Everis, Capgemini y McKinsey. Pero lo que me importa no es cómo sea el modelo, sino que todos ellos identifican factores críticos que tienen que ver con las personas. Este modelo de Everis se articula alrededor de 2 polos. El polo de la derecha, que es la transformación interna, el polo de la izquierda, que es la transformación hacia el usuario. Las estrellitas rosa lo que marcan son elementos que están relacionados con las personas. Conocimiento del cliente, implicación del cliente, organización abierta, marco mental y talento. O sea, elementos críticos que tienen que ver con las personas. El modelo que propone McKinsey es este, no, este es el de Capgemini, en todo caso. Veis que es más cartesiano, más ordenadito, más estructurado, se articula alrededor de experiencia de usuario, procesos, modelos de negocio. Pero, otra vez, lo que quiero que miréis son las estrellitas de color rosa, porque tenemos conocimiento socialmente informado,
al hablar de la experiencia del usuario. Capacitación de los trabajadores. Transparencia operacional. Y en el modelo de negocio, redistribución de la autoridad para tomar decisiones. Todo esto impacta sobre las personas de fuera, impacta sobre las personas de dentro. Y el último, que es una visión McKinsey de cómo es una organización que ha abordado una transformación digital, pues bueno, plantea un círculo en el que todos los aspectos de la actividad se ven modificados o rediseñados, pero nuevamente en la experiencia de usuario tenemos una experiencia de usuario integrada multicanal, tenemos la co-creación de nuevos productos, la interacción entre el usuario, cliente y el productor, tenemos la innovación en productos, en modelos de negocio y tenemos por último la conectividad con clientes, con usuarios, con proveedores. Nuevamente, factor humano. Esto es un resumen de lo que esos teóricos y algunos más identifican como elementos comunes en el diseño de una estrategia de transformación digital, porque cada organización tiene que hacer la suya propia, precisamente porque se trata de responder a las preguntas de por qué quiero cambiar, qué quiero cambiar, cómo voy a hacerlo. Pero hay algunos elementos a tener en cuenta que son esos: el foco en el usuario, el rediseño de los procesos, la innovación, yo lo he llamado co-X, que viene a ser colaboración, co-creación, compartición, el aprendizaje, el poder de los datos. Si hay datos, usémoslos, no recurramos a la intuición. Tenemos datos, vamos a explotarlos. La globalidad de la experiencia de nuestros usuarios y la comunicación. Los inhibidores están extraídos de un estudio hecho en 2017 por una consultora norteamericana, está citada también en el trabajo, a través de una encuesta a 400 directivos de máximo nivel en empresas americanas, empresas estadounidenses. Y como veis, identifican 4 factores muy similares entre sí en cuanto a importancia, que son la resistencia al cambio, la complejidad de la tecnología, la falta de competencias y la falta de estrategia. Y si os fijáis, de esos 4 inhibidores, 3 tienen que ver otra vez con las personas. Solo 1 tiene que ver con la tecnología. Pues con estos elementos comunes, teniendo presentes estos inhibidores, por último está el utilizar tecnología, pero eso viene después, elegir tecnologías comunes, tecnologías diferenciadoras, tecnologías habilitantes. El escenario tecnológico en el que nos movemos, esa fuente de complejidad, lo he ilustrado con este gráfico que seguro que conocéis, que es el Hype Cycle de Gartner, que es una representación que esta consultora elabora todos los años para distintas tecnologías. En este caso representa la situación de las tecnologías emergentes. ¿En qué situación se encuentran? Los que están aquí abajito a la izquierda pues están en el punto de despegue, están en la innovación, desencadenantes de la innovación. Los que están arriba del todo están, bueno, los nombres veis que son un poco poéticos, en el pico de las expectaciones, de la expectación excesiva. Después de una expectación excesiva, pues normalmente viene una desilusión, lógicamente. Y por último, esas tecnologías entran pues, en una curva ascendente y llegan a una fase plana de productividad. Es un modelo muy conocido en el sector tecnológico, pero lo que me interesaba que vierais no es tanto esto, como la variedad de tecnologías que hay. Yo descubrí la existencia del Smart Dust hace un par de meses, es que no sabía ni lo que era. Y por si alguno no lo sabéis, pues el Smart Dust son microprocesadores, el tamaño de granos de polvo, de ahí el nombre, que tienen la capacidad de, cuando se encuentran suficientemente cerca, formar microredes con capacidad de proceso y de comunicación. Con lo cual tú puedes espolvorear una zona con ese tipo de Smart Dust y conseguir una red de sensores inteligentes que se reconfigura. A ver, está todavía en la fase de innovación, pero
pensad, y está marcada con un triangulito amarillo que nos indica que la previsión de Gartner es que pasen al menos 10 años antes de que esté disponible para adoptar. Pero son cosas que están ahí ya. Y en este gráfico, me ha jugado una mala... Ahí. He marcado con las flechitas de color verde, que no sé si las veis. Bien, las flechitas de color verde son tecnologías innovadoras en distintas fases de madurez que, en mi opinión, por supuesto, las administraciones públicas podrían empezar a pensar en adoptar para dar servicio a los ciudadanos. Y algunos ejemplos pues, son los asistentes virtuales, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, un conjunto de tecnologías con las que las administraciones públicas podrían dar a los ciudadanos servicios diferentes de los que les están dando hoy, o mejores. Con flechitas de color rosa he marcado tecnologías que las administraciones deberían empezar a pensar en adoptar para su propio uso interno, para ser más eficientes, para ser más ágiles, sin perjuicio de que como derivadas se puedan usar en servicios a los ciudadanos. Pero ahí, por ejemplo, están los asistentes virtuales, las plataformas de Internet de las cosas, el Deep Learning, que podrían beneficiar muchas de las actuaciones de la Administración. Y por último, con esas barras de color morado tan gordas, he marcado tecnologías que incluso si la Administración no las utiliza para sí misma, posiblemente tenga que intervenir como reguladora de su uso. Tecnologías como los vehículos autónomos, vehículos sin conductor, o el aumento de los humanos aumentados, es decir, la incorporación de chips o de sensores al cuerpo humano, o la inteligencia artificial general. Pero este entorno tecnológico, complicado, cambiante, complejo, en el que operamos, en el que operan tanto las organizaciones privadas como las públicas, la Administración lo hace con algunas peculiaridades que hay que tener en cuenta a la hora de tratar de extrapolar experiencias del sector privado o recomendaciones de consultoras del sector privado. Y es, en primer lugar, que la Administración opera en régimen de monopolio. O sea, los ciudadanos no pueden escoger si pagan los impuestos a una Administración o se los pagan a un amigo. O somos un monopolio y el ciudadano está obligado a relacionarse con nosotros para según qué cosas. La cara B, la otra cara de la moneda, es que somos garantes de los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, estamos obligados a ofrecer una seguridad, una garantía jurídica que los operadores privados no tienen necesidad. Y eso hace que tengamos que ser más cautelosos a la hora de hacer según qué cosas. Pero, por otra parte, como administraciones públicas, somos muy diversos en los ámbitos en los que actuamos. No tiene nada que ver un gobierno local, un gobierno regional, un gobierno nacional, completamente distintos. Y, por otra parte, somos usuarios de la tecnología, proveemos servicios de tecnología, pero además somos reguladores. Y eso nos diferencia también de todo el sector privado. ¿Cómo se adapta la Administración a los retos? ¿Cómo se adapta la Administración a este cambio digital? Pues, por un lado, la adaptación a los retos pasa por tener funcionarios que sean capaces de asesorar en la elaboración de análisis y políticas públicas, que sean capaces de implicar a los ciudadanos, que sean capaces de cooperar con las empresas y que sean capaces de relacionarse con todo tipo de organizaciones de distintos actores o distintos interesados que contribuyen con los funcionarios, las empresas, los ciudadanos y las políticas a la creación de valor público. Y en cuanto a la adaptación a lo digital, ese plan de transformación que cada organización tiene que hacer, en el caso de las administraciones públicas, se produce, podéis encontrar algunas de estas ideas en un estudio del Centro para el Gobierno de la consultora de McKinsey, se produce cuando hay una conjunción entre estos tres elementos de objetivos, habilitadores y personas. Los objetivos de un plan de transformación digital deberían focalizarse para ser lo más eficaz posible
en mejorar, cambiar, renovar, ampliar el foco en interfaces con los ciudadanos. Y la interfaz con los ciudadanos no es rehacer una página web, que es una cosa muy extendida, llega un equipo nuevo a cualquier organización administrativa, vamos a hacer nueva la web. Yo no sé vosotros, pero la mayoría de la gente de 20 años, cuando necesita buscar algo, no va a Google, va a YouTube. Luego, a lo mejor, tenemos que pensar en otras formas de comunicarnos. La mayoría de la gente más joven no usa el correo electrónico. Incluso ya ni usan el WhatsApp. Entonces, rediseñar, poner el foco en las interfaces de comunicación con los ciudadanos no es hacer una página web nueva. En segundo lugar, automatizar los procesos internos. Pero automatizar pasa por repensarlos primero. No tiene ningún sentido coger un proceso administrativo del siglo XIX, meterle tecnología y ya lo hemos digitalizado. Haremos, si es un proceso que no tiene sentido, haremos cosas sin sentido, pero más rápido. Pensar en tener capacidad analítica integrada. Lo que quiera que pongamos en marcha tiene que proporcionarnos datos. Datos con sentido, datos que podamos explotar, datos que nos digan cosas. Y por último, pensemos en compartir esos datos con ciudadanos, con empresas, con el sector privado, compartir datos útiles. Y nuevamente, compartir datos útiles no es publicar PDFs. De los datos más útiles que se comparten, sobre todo desde las administraciones locales, por ejemplo, son datos de tráfico, que tienen un beneficio indirecto sobre la administración, porque se desarrollan apps, los ciudadanos las consultan, como las consultan se reducen los atascos, como se reducen los atascos hay menos llamadas a los servicios de información, como se reducen los atascos hay menos contaminación, como hay menos contaminación hay que gastar menos en limpiarla. O sea que hay siempre beneficio en compartir datos que sean útiles para los ciudadanos y para las empresas. Después de focalizarnos en esos objetivos, hay que poner una serie de habilitadores, que son estrategia, gobernanza, organización y tecnología. Y por último, las personas necesitan liderazgo, talento y cultura. La adaptación de la administración a lo digital. ¿Perdona? Sí. La adaptación de la administración a lo digital, esto aplica a la Administración General del Estado en España. Estoy dando una visión, como ya os anticipé, derivada de mi experiencia. Se articula, por un lado, en torno a la agenda digital, que es una parte o una particularización de la agenda digital europea, que se orienta al sector privado, a conseguir la digitalización del sector privado, y, por otro lado, el plan de transformación digital de la Administración. La agenda digital tiene 6 ejes: conectividad, competitividad, servicios, confianza, innovación e inclusión. Y el plan de transformación digital, incremento de productividad, eficacia, canal digital como medio preferido, eficiencia, servicios TIC, gestión corporativa del conocimiento y estrategia corporativa de usabilidad y seguridad. Pero, ¿qué hace falta, aparte de que haya esos 2 planes? Pues, como señalaba antes, yo creo que el foco es adaptar la administración a la sociedad. Como dice el director del INAP, Manuel Arenilla, en un libro muy interesante que está en la bibliografía al final, la administración pública proporciona servicios a los ciudadanos, pero lo más importante es que la administración pública, como garante de derechos, construye democracia. Y ese tiene que ser el foco de la transformación. Y los objetivos que hay que definir tienen que ir orientados a superar esos retos que pensamos que nuestra sociedad va a enfrentar en el próximo futuro. Y ver la tecnología como una oportunidad de nuevos servicios, un habilitador, un transformador de relaciones. Hace falta liderazgo y hay que pensar en el factor humano, porque las administraciones reclutamos funcionarios que se quedan en la administración mucho tiempo. Y hay que ser capaces de reclutar bien y mantener bien ese capital humano. Ser capaz de adaptarlo, ser capaz de renovarlo, ser capaz de entusiasmarlo. ¿Y qué hay?
Pues esto también, desde el punto de vista de mi experiencia personal, el foco demasiado a menudo está en el procedimiento y en la normativa. Y como consecuencia de eso, nos encontramos con silos de información que están ligados a cada procedimiento, a cada normativa. Y nos encontramos con una orientación al documento en vez de tener una orientación al dato, porque con un mismo dato se pueden construir distintos documentos, pero un documento es un documento. Por otro lado, en los planes de transformación de la Administración hay muchos objetivos que son instrumentales, que no van ligados a un para qué. No hay una visión estratégica de la información. Y por eso falta gestión estratégica de la tecnología y liderazgo. Y sobre todo, repito otra vez, falta gestión estratégica de los recursos humanos. Sin embargo, hay organizaciones individuales en todas las administraciones, en todos los niveles de administración, en los que sí que existen esos factores, sí que hay esa visión estratégica, sí que hay ese foco en el usuario, sí que hay esa gestión de los recursos humanos y ahí sí que se está produciendo una transformación. Pero la consecuencia es que la transformación ocurre de manera desigual y eso tiene impacto, por un lado, en los derechos de los ciudadanos, pero por otro lado en nuestra propia credibilidad. Porque cuando lanzamos mensajes de administración digital, de 100% electrónico, de no tener que dar datos que la administración ya tiene, y eso se ve contradicho por la experiencia diaria del ciudadano, eso hace mucho más daño que una caída de un servicio que sí que funciona bien habitualmente. Porque cuando un servicio funciona bien, que se caiga un día no es un problema. Ahora, cuando un servicio funciona mal o funciona en contra de lo que decimos, eso sí que mina totalmente la credibilidad de cualquier plan. Así que algunas reflexiones sobre el impacto en los procesos, los objetivos y la estrategia del INAP para reducir la brecha digital, el factor humano, recordad, de los empleados públicos y su papel en la transformación digital. Aquí es un cuadro en el que he pretendido sintetizar las tecnologías, recordad, en verde son las que pensamos que tienen un impacto, una aplicación directa a los servicios públicos. Las rosas son las que tienen una aplicación directa al funcionamiento propio de la Administración y como derivada al servicio público. La segunda columna son las áreas en las que esas tecnologías pueden tener un impacto más significativo. Y la tercera columna son los procesos que se ven más afectados cuando empezamos a utilizar esa tecnología. Por ejemplo, el blockchain, los asesores cognitivos expertos, la realidad aumentada, realidad virtual, asistentes virtuales, interfaces conversacionales, biometría, machine learning, deep learning, las casas conectadas, vehículos sin conductor, Internet de las cosas, seguridad definida por software. Y las áreas son de lo más variopinto. La sanidad es muy obvia, es bien conocida, tanto en su vertiente asistencial como en su vertiente de prevención o de detección, pero hay otras áreas no menos interesantes como, por ejemplo, la actividad de la justicia. Todo lo ligado a la fe pública, registros de nacimiento, registros civiles, registros de propiedad, registros industriales, registros de patentes, pueden, al menos hay que pensar en la posibilidad de aplicar ahí soluciones basadas en blockchain. Pero hay también la posibilidad de ver la aplicación de asistentes expertos cognitivos en la actuación del Ministerio Fiscal o de los propios tribunales. Porque ¿quién se puede leer 40.000 folios de la instrucción de una causa? Es imposible. Una cosa es que la decisión esté en manos del experto humano y otra cosa es que no saquemos partido de posibilidades que faciliten esa toma de decisión, que sean capaces de extractar lo más relevante de un problema, de referenciar la jurisprudencia aplicable, de extraer las sentencias más relevantes y todo eso hay que empezar a pensar en eso. La seguridad, seguridad individual, seguridad colectiva, seguridad ciudadana, seguridad de infraestructuras críticas. Hay tecnologías como reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes, van a transformar cómo funcionan esas áreas. La gestión de recursos, tanto en la gestión del medio ambiente. Hace unos días leía un proyecto que me encantó, que proponía
evaluar la utilización de drones para repoblar zonas que han perdido, zonas quemadas, zonas en las que ha habido incendios, utilizar drones para repoblar masivamente, distribuyendo la semilla. Bueno, pues son utilizaciones que caen dentro de esa gestión del medio ambiente, de gestión de recursos. Y por último, la propia actividad política, al ofrecer mecanismos de participación y de implicación ciudadana que se han mencionado, que han aparecido en algunas de las conferencias de este congreso. En cuanto a los procesos, bueno, es bastante obvio, por lo que he comentado, todos los procesos de asistencia a usuarios, de atención, de acceso a los servicios, de autorización, autenticación, identificación, pero el propio diseño de los servicios, esa orientación al dato, esa capacidad de ver al ciudadano como un único ente con independencia del nivel administrativo en el que se esté relacionando con nosotros, eso es algo que hay que replantear, porque hay que hacer compatible esa visión 360 del ciudadano con la protección de su intimidad y con el respeto a la privacidad de los datos personales. Pero el ciudadano, cuando se relaciona con una administración, lo que quiere es ejercer un derecho, obtener algo a lo que está autorizado a tener, y no quiere tener que saber qué administración es la que se lo tiene que dar, no quiere tener que averiguar si es el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Ministerio A o el Ministerio B. Y eso pasa por una visión integral de lo que sabemos del ciudadano. Los procesos de comunicación, los procesos de toma de decisiones, utilizando información, utilizando asesoramiento, utilizando automatización, porque hay decisiones que se pueden automatizar. Y por último, los procesos de políticas públicas, tanto en su diseño como en su seguimiento, como por supuesto en su evaluación. Los objetivos de la transformación digital, pues tienen que depender de los objetivos de la administración, no pueden ser objetivos tecnológicos, tienen que ser objetivos de competitividad, de crecimiento, de innovación, de inclusión, de calidad, y de ahí se derivará la tecnología que necesitamos. El aumento en la eficacia y en la eficiencia pasa por una toma de decisiones basada en la información, reforma colaborativa de procesos, prácticas de evaluación, tecnología y retorno al ciudadano, retorno en forma de datos abiertos, retorno en forma de servicios compartidos. Bueno, y esto me lleva al último punto, que es la estrategia del INAP. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? Desde el punto de vista no tanto de la formación en general como desde el punto de vista de la reducción de la brecha digital en los empleados públicos. Bueno, sabéis que el INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública, se ocupa de la selección de los funcionarios de cuerpos generales, que es relacionada ahí. Además de eso, proporciona la formación horizontal a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, en idiomas, tecnologías de la información, competencias horizontales, másters en comunicación, liderazgo y dirección pública, cursos selectivos, MOOCs, y además tenemos una notable actividad investigadora, tanto con becas como con colaboraciones con universidades. La biblioteca del INAP es la más importante en lengua española en materias de administración pública. Si no la conocéis, os invito a visitarla. Está en la calle Atocha, en el número 106, y merece la pena. Unas cifras para que os hagáis una idea del volumen de nuestra actividad. El año pasado impartimos pues unas 16.000, algo más, 17.000 horas de formación, el 67% en modalidad online. Tuvimos unos 65.000 alumnos, el 92% también en modalidad online. ¿Y qué queremos hacer? Pues queremos reorientar, porque no es modificar, es reforzar y reorientar lo que ya viene haciendo el INAP, para basar toda nuestra actividad de selección, aprendizaje y promoción sobre modelos de competencias. Competencias que puedan ser certificables, que se apliquen para la selección del personal, que se apliquen para la formación del personal que ya tenemos y que se apliquen en un futuro, esperemos, para la promoción de esos funcionarios, lo que pasaría por, en paralelo, contar con un sistema de evaluación del desempeño. ¿Qué modelos queremos utilizar o qué modelos utilizamos? Pues
Cuando hay modelos europeos, trabajamos con modelos europeos. En el caso de idiomas hay un marco común europeo de referencia, que es el que utilizamos. En el caso de competencias digitales hay 2 modelos europeos, el DigiComp, competencias de ciudadanos que estamos adaptando para funcionarios públicos, y un modelo de competencias profesionales que también estamos adaptando para la selección y formación de los profesionales TIC de la Administración. Tenemos modelos de competencias propios, competencias transversales o soft, desarrolladas por el propio INAP, en algunos casos específicas para distintos perfiles de puestos, y estamos trabajando en identificar cuáles son las competencias digitales de los directivos públicos. Un directivo público tiene que saber liderar personas, tiene que saber gestionar recursos, tiene que saber comunicar, pero desde el punto de vista digital, ¿qué necesita saber? El plan de formación en competencias digitales, orientación a saber hacer, clasificación previa, evaluación y certificación, estructurado en módulos, con el uso de entornos de simulación, técnicas de gamificación y, muy importante, nos interesa ser capaces de acreditar competencias adquiridas en el trabajo, no necesariamente de una manera formal. En el caso de los directivos, el núcleo es el análisis de la información, toma de decisiones, identificación de oportunidades. En el caso de los profesionales TIC hay un elemento muy importante que es la colaboración con el sector privado y la importancia de las acreditaciones de fabricantes. Y queremos, por último, extender la formación TIC a los ciudadanos a través de MOOCs que estén orientados a facilitar el uso de los servicios públicos digitales que proporcionamos a los ciudadanos y que muchas veces son cualquier cosa menos usables. Queremos entrar en entornos virtuales de simulación que faciliten al usuario probar sin miedo a equivocarse, sin miedo a presentar una declaración que esté mal, por ejemplo. Y queremos prestar atención al sector de las pymes, que cada vez más se ve obligado a relacionarse con la administración por medios digitales que en ocasiones les resultan bastante ajenos. ¿Para conseguir qué? Porque todo esto era ¿para qué queremos cambiar? Pues para conseguir una función pública profesional, cualificada, independiente, ética, estratégica, orientada al futuro, basada en evidencias, resiliente e innovadora, capaz de iterar los procesos, experta en datos, curiosa, comunicativa, inconformista, porque eso dará un mejor servicio a los ciudadanos.